Una mujer sale de Madrid en coche, sola, sin decir a dónde va. En los kioscos de toda España acaba de aparecer una portada de lecturas con 14 fotografías. En esas imágenes hay un príncipe heredero, una noche entera y una maleta pequeña. 2 meses después, la reina de Dinamarca abdica. Y la mujer que aparece en esas fotos sigue sin poder contar su versión porque nadie se la ha pedido. El 31 de diciembre de 2023, la reina Margarita II de Dinamarca compareció ante las cámaras para el mensaje televisado de Año Nuevo. Llevaba 52 años en el trono. Esa noche, sin previo aviso, anunció que abdicaba. El 14 de enero de 2024, su hijo Federico asumiría la corona con el nombre de Federico X. La noticia sacudió Europa. Dinamarca no recordaba una abdicación en vida desde hacía generaciones. Los analistas hablaron de salud, de renovación generacional, de modernización de la monarquía. Pero en España, en los platós de Telecinco y en las redacciones de las revistas del corazón, la pregunta fue otra. ¿Cuánto tuvo que ver con esto una mujer llamada Genoveva Casanova? 2 meses antes, el 8 de noviembre de 2023, la revista Lecturas había publicado 14 fotografías tomadas la noche del 25 de octubre en las calles de Madrid. En ellas, aparecía el entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca entrando en el domicilio de Genoveva Casanova de madrugada y saliendo a las 8:30 de la mañana siguiente con una maleta pequeña y una bandolera al hombro. 4 minutos de espera en la parada de autobús de la calle Alfonso XII. La imagen era, en su aparente normalidad, completamente devastadora para la Casa Real danesa. Genoveva Casanova publicó un comunicado ese mismo día negando cualquier relación romántica. La Casa Real de Dinamarca no emitió ningún comunicado. La reina Mary, esposa de Federico, apareció días después luciendo un collar con una pequeña letra F. Eso fue todo lo que el Palacio de Christiansborg decidió decir en público. ¿Por qué una fotografía, tomada por casualidad en el barrio del Retiro, desencadenó una crisis que varios analistas europeos vincularon al cambio de trono más inesperado en la Europa del siglo XXI? ¿Qué dice eso de cómo funciona el poder mediático en España? ¿Y qué le ocurrió realmente a la mujer que apareció en esa imagen, la que llevaba años construyendo algo que esa portada destruyó en una sola noche? Para entender noviembre de 2023, hay que entender primero lo que Genoveva Casanova representaba en España antes de ese día. Y para eso hay que volver mucho más atrás. En España, el nombre Genoveva Casanova no apareció en los titulares de golpe. Llegó despacio, con la cadencia tranquila de quien ha aprendido que la alta sociedad funciona por infiltración, no por asalto. Era mexicana, nacida en la Ciudad de México, y llegó a España a finales de los años 90. Su vínculo con el país no fue inmediato, fue construido, ladrillo a ladrillo, a través de una relación con Cayetano Martínez de Irujo y Fitz James Stuart, cuarto duque de Arjona, hijo de Cayetana de Alba, la aristócrata más titulada del mundo. En julio de 2001, Genoveva dio a luz en México a los mellizos Luis y Amina. El 15 de octubre de 2005 se casaron en Sevilla ante 260 invitados. En octubre de 2007 anunciaron su separación. Ese matrimonio, breve en duración pero profundo en consecuencias, no fue simplemente una historia de amor. Fue el pasaporte de Genoveva Casanova a uno de los linajes más vigilados y más queridos por la prensa rosa española. La duquesa de Alba, según declaraciones de Cayetano publicadas en Hola, en marzo de 2026, consideraba a Genoveva como una hija más. En el documental Cayetana, la duquesa de todos, Genoveva fue una de las voces principales. No era una exnuera incómoda archivada en el pasado, era parte activa del tejido familiar. Después de la separación, la imagen pública de Genoveva en España fue la de una mujer que había elegido mantenerse al margen del ruido mediático. No vendió exclusivas, no fue a Sálvame a contar su versión.
Apareció en programas de televisión de perfil cultural, participó en MasterChef Celebrity en TVE en 2023 y en Masked Singer de Antena 3 en 2020. Compartía eventos de alta sociedad, frecuentaba el círculo de Paloma Cuevas, viajaba entre México y Madrid. Era reconocible sin ser sobreexpuesta. En el ecosistema mediático español, esa discreción tiene un valor simbólico enorme. La discreción de quien puede permitirse no necesitar la prensa del corazón para existir. Su mundo en Madrid era el de la aristocracia y la cultura. No era una socialité en el sentido vacío del término. Era alguien que había navegado durante 20 años los códigos de la alta sociedad española con suficiente habilidad como para que la propia duquesa de Alba la integrara sin reservas. Eso no se compra, no se hereda, se gana. Ese capital social, acumulado durante casi 2 décadas de presencia discreta y coherente, sería en pocas semanas el primer flanco que el escándalo atacaría. Porque en España, cuando alguien cae, la caída no se mide solo por lo que pierde en el momento de la caída, se mide también y sobre todo por el peso de todo lo que tenía antes de que ocurriera. Para comprender por qué las fotos de noviembre de 2023 fueron tan destructivas, hay que entender el tipo de persona que Genoveva Casanova había construido con el paso del tiempo. No una imagen en el sentido publicitario del término, sino algo más resistente y más difícil de fabricar, una trayectoria basada en la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Después del divorcio de Cayetano, en 2007, Genoveva no desapareció de España. Tampoco desapareció de la vida de sus hijos, Luis y Amina, que crecieron entre México y Madrid, vinculados a la Casa de Alba con una naturalidad que muchas familias rotas no consiguen mantener. Cayetano Martínez de Irujo ha reconocido en La Última Duquesa, publicado en marzo de 2026, que fue consciente de haber fallado emocionalmente a Genoveva durante su matrimonio. Ese reconocimiento público, 19 años después de la separación, dice algo sobre el tipo de vínculo que sobrevivió al matrimonio, uno fundado en el respeto y en la crianza compartida, no en el resentimiento. La relación entre Genoveva y Cayetano después del divorcio fue, según múltiples fuentes citadas en Semana y en Hola, genuinamente cordial. Cuando el escándalo de 2023 llegó, Cayetano fue uno de sus apoyos más firmes, le proporcionó respaldo jurídico. Se tomó lo ocurrido como algo personal. Es significativo que el hombre que un día le falló emocionalmente fuera el primero en ponerse a su lado cuando todo lo demás se derrumbaba. Este contexto importa porque define qué tipo de mujer recibió el impacto de esas 14 fotografías. No era alguien que vivía del drama mediático, que hubiera construido su relevancia a través de la prensa del corazón o que tuviera un historial de declaraciones polémicas. Era alguien cuya discreción había sido, durante años, la demostración más legible de su carácter. No hablar no era una estrategia comunicativa, era una manera de ser. Había relaciones conocidas por la prensa después de Cayetano, el exministro José María Michavila, Gonzalo Vargas Llosa, pero ninguna había generado portadas del calibre de lo que estaba a punto de ocurrir. En todos esos años, Genoveva había gestionado su vida privada con una contención que, vista desde fuera, parecía sólida. Vista desde las redacciones de las revistas del corazón, era una ausencia que generaba una presión creciente. Quien no da nada, alimenta la expectativa de que algún día habrá algo que dar. La vida de las personas que se mantienen al margen de los medios funciona con una lógica distinta a la de quienes los alimentan, mientras que el famoso que habla mucho gasta su capital mediático en cada declaración, el famoso que calla lo acumula. Genoveva Casanova llevaba casi 2 décadas acumulando. Lo que nadie calculó, ni ella misma, fue que esa acumulación también amplificaba el impacto del momento en que la historia llegara por sorpresa. Esa curiosidad, acumulada en las redacciones durante casi 20 años, solo necesitaba un detonante. En la tarde del 25 de octubre de 2023, ese detonante apareció por casualidad en una parada de aparcamiento del barrio del Retiro.
La tarde del 25 de octubre de 2023, el fotógrafo Pepe Ludueñas iba a recoger a su hijo en un polideportivo municipal del barrio del Retiro. Llevaba su equipo de trabajo porque venía de una jornada laboral. Mientras buscaba aparcamiento, vio a Genoveva Casanova llegar a su domicilio acompañada de un hombre. Sacó la cámara, disparó. Cuando revisó las imágenes, no daba crédito a lo que había capturado. El acompañante de Genoveva era el príncipe heredero Federico de Dinamarca. Lo que siguió, según la docuserie Paparazzi, disponible en Movistar Plus desde octubre de 2024, fue una noche entera de vigilia. Los fotógrafos esperaron en un coche aparcado frente al edificio. A la 1 de la madrugada, empezaron a calcular que Federico no iba a salir. Se quedaron. A las 8:30 de la mañana siguiente, el heredero al trono danés salió a la calle con una maleta pequeña y una bandolera. Caminó hasta la parada de autobús de la calle Alfonso XII. Esperó 4 minutos. Llegaron sus escoltas. Esas imágenes llegaron a lecturas. La revista las publicó el 8 de noviembre de 2023 en portada, con la afirmación de que Federico había dormido en el apartamento de Genoveva. El impacto fue inmediato y transnacional. Los medios daneses recogieron la noticia el 9 de noviembre. En España, los platós de Telecinco llevaban el asunto en bucle desde la misma mañana de la publicación. Alessandro Lecchio, colaborador habitual en Vamos a Ver, el programa matinal de la cadena, opinó en Antena con dureza y añadió una hipótesis que se convertiría en el eje de uno de los juicios posteriores, que podría haber sido la propia Genoveva quien proporcionó las fotografías a la revista para obtener un rédito económico. La afirmación no tenía sustento probatorio en ese momento, pero fue replicada en otros programas del grupo y se instaló rápidamente en el debate público como si fuera una de las versiones posibles de los hechos. Genoveva Casanova publicó un comunicado ese mismo día en sus redes sociales. Negó cualquier relación romántica con Federico, denunció el acoso mediático, exigió una disculpa y la retirada de las imágenes. Después abandonó Madrid. Nadie supo a dónde fue. No volvió a aparecer públicamente durante semanas. Su teléfono, según fuentes citadas por semana, dejó de estar disponible incluso para su círculo más cercano. La Casa Real de Dinamarca no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre las fotografías. El Palacio de Christiansborg mantuvo un hermetismo que fue leído de múltiples maneras, como confirmación implícita, como estrategia de contención, o simplemente como el reflejo de una institución que había decidido que la única respuesta posible era el no hacer. Lo que ese silencio no fue, en ningún caso, fue una defensa pública de Genoveva Casanova. En Dinamarca, la prensa especializada en monarquía señalaba los antecedentes. Federico había protagonizado situaciones similares en el pasado, con fotografías comprometedoras en clubs de Copenhague que habían generado rumores sin nunca llegar a escándalo formal. La diferencia esta vez era la escala de las imágenes y el hecho de que se habían producido en el apartamento de una persona concreta e identificable, con nombre, con historia, con posición social en España. Genoveva estaba sola en mitad del huracán, y el único hombre en condiciones de ofrecer contexto no dijo nada. Lecturas tenía 14 fotografías. Telecinco tenía horas de programación. Alessandro Lecchio tenía una teoría. Y nadie tenía la versión de Genoveva porque Genoveva ya no estaba ahí para darla. Lo que el ecosistema mediático español no anticipó fue que esa misma mujer, que había desaparecido en silencio, estaba preparando algo que tardaría meses en materializarse, pero que, cuando lo hiciera, convertiría la historia en un combate jurídico prolongado, costoso y sin victorias limpias para nadie. El ruido de los platós no terminó cuando ella se fue, solo cambió de forma. El 31 de diciembre de 2023, exactamente 55 días después de que las fotografías aparecieran en lecturas, la reina Margarita II de Dinamarca anunció en su discurso de Nochevieja que abdicaba el trono. La monarca, de 83 años, había sido operada de la espalda en febrero de ese mismo año.
Esa fue la razón oficial. La operación le había llevado a reflexionar sobre el futuro y sobre el momento de transferir responsabilidades a la siguiente generación. Varios analistas europeos, citados ampliamente por la prensa española en los días siguientes, pusieron en relación directa ese anuncio con el escándalo de noviembre. La interpretación más extendida era que Margarita había decidido acelerar la abdicación para convertir a su hijo en rey antes de que los rumores se consolidaran en narrativa permanente. Al proclamar a Federico X, la monarquía danesa cerraba el capítulo del príncipe heredero y abría el del rey con corona. Un rey con corona y con esposa a su lado, besándose en la proclamación del 14 de enero de 2024 frente al palacio. No es el mismo sujeto que un príncipe cuyo nombre aparece en una portada de revista junto al de una mujer que no es su esposa. Pero en Madrid el capítulo seguía abierto y se estaba convirtiendo en otra cosa. El 30 de junio de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid admitió a trámite la demanda de Genoveva Casanova contra la revista Lecturas. La demanda constaba de 400 páginas. Genoveva argumentaba vulneración de su derecho a la intimidad y a la propia imagen. Reclamaba 1 millón de euros. La vista oral se celebró el 22 de septiembre de 2025 en los juzgados de Plaza de Castilla. En noviembre de 2025, el juez falló a favor de Genoveva. Lecturas fue condenada a indemnizarla con 175.000 euros y obligada a rectificar. La revista podía recurrir la sentencia. En ese mismo juicio, Pilar Eyre, la periodista especializada en la Casa Real Española, fue llamada a declarar. Eyre había publicado artículos en Lecturas afirmando que la relación entre Genoveva y Federico se prolongaba en el tiempo, más allá de lo que las fotografías mostraban. Esta demanda fue incluida en el procedimiento contra la revista. Que la periodista que más ha escrito en España sobre los secretos que los palacios ocultan terminara respondiendo ante un juez por haber revelado el secreto de otra persona, contiene una ironía que el tribunal no estaba en condiciones de resolver. Paralelamente, en noviembre de 2024, se conoció que Genoveva había interpuesto una segunda demanda, esta vez contra Mediaset, la productora Unicorn Content y Alessandro Lecchio personalmente, por los comentarios emitidos en Vamos a ver. La demanda, de 74 páginas, fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid. Genoveva argumentaba que la hipótesis de que ella hubiera filtrado las imágenes para obtener beneficio económico había perjudicado su imagen pública y reducido su capacidad de generar ingresos en unos 400.000 euros. Estimaba que Mediaset había obtenido alrededor de 800.000 euros con los programas que trataron su caso. Expertos jurídicos consultados por El Economista señalaron que la demanda presentaba dificultades importantes. Genoveva dedicaba una parte extensa de su argumentación a sostener que no era un personaje público, afirmación que los abogados consultados consideraron difícil de mantener ante un tribunal, dado su historial mediático. En enero de 2026, el juzgado falló en su contra. Genoveva perdió en primera instancia. Fue condenada en costas. La sentencia era recurrible. 2 procedimientos, 2 resultados opuestos. Gana contra la revista que publicó las fotos. Pierde contra la televisión que habló de ellas. La línea que separa a una de la otra no es evidente para quienes no son abogados especializados, pero define con precisión el perímetro dentro del que una persona pública en España puede reclamar su privacidad y el perímetro dentro del que los medios pueden opinar sobre ella. En todo ese tiempo, Federico X de Dinamarca no hizo ninguna declaración pública sobre Genoveva Casanova. Su nombre no apareció en ninguno de los procedimientos judiciales. El hombre que según Lecturas había dormido en casa de Genoveva, que según los paparazzi había esperado 4 minutos en una parada de autobús con una maleta pequeña, que según varios analistas había puesto en marcha una abdicación, no existía legalmente en ninguno de esos procesos. Solo existía Genoveva,
peleando en 3 frentes distintos para recuperar el control de una historia que había entrado por su puerta sin que nadie llamara. Lo que ocurrió con Genoveva Casanova en el otoño de 2023 no fue excepcional en la historia de la prensa del corazón española. Fue, en todo caso, su expresión más visible y más cuantificable en muchos años. España tiene una cultura mediática particular en lo que respecta a las mujeres vinculadas a hombres con poder. Existe un guión no escrito que se repite con regularidad. La mujer que aparece en la fotografía comprometedora es siempre el sujeto activo del drama, la que tiene que explicarse, la que pierde, la que paga. El hombre en la misma fotografía es, en el mejor de los casos, un protagonista secundario. En el caso de Federico, ni siquiera eso. Era el heredero y luego rey de un país extranjero, protegido por la geografía y por el silencio institucional de un palacio que nunca habla de lo que no quiere que se confirme. Telecinco y su ecosistema de programas de mañana y tarde funcionaron como un amplificador de gran alcance. No fabricaron la historia, pero le dieron escala, repetición y un vocabulario emocional que la hizo asimilable para millones de espectadores que no tenían por qué saber quién era Genoveva Casanova antes del 8 de noviembre. Alessandro Lecchio introdujo la hipótesis de la filtración interesada en las primeras horas. Ese marco interpretativo se difundió con rapidez en otras cadenas y plataformas. Genoveva, que había elegido no hablar, quedó atrapada en una narrativa que ella no había construido y que no podía desmontar sin alimentarla. Según sus estimaciones recogidas en la demanda contra Mediaset, ella dejó de ingresar unos 400.000 euros en contratos y compromisos como consecuencia de la cobertura. Mediaset, según esa misma estimación, generó alrededor de 800.000 euros con los programas que la pusieron en el centro del debate. El tribunal que falló en enero de 2026 no consideró probada la relación causal, pero los números permanecen en el expediente judicial como un intento de hacer visible algo que habitualmente no se contabiliza. ¿Quién monetiza la destrucción de la reputación de otra persona y cuánto? La pregunta de quién filtró las imágenes a Lecturas nunca ha sido respondida oficialmente. Genoveva lo negó desde el primer momento. La hipótesis alternativa que circuló en medios especializados en noviembre de 2023 apuntaba a que Federico o alguien de su entorno podría haber intentado frenar la publicación sin conseguirlo. Ninguna de las dos versiones ha quedado acreditada en sede judicial. Lo que sí ha quedado registrado es que la única persona que habló públicamente fue Genoveva, y que hablar en ese contexto fue también una forma de perder. Cuando Pilar Eyre terminó siendo convocada al banquillo por sus artículos sobre los dos, hubo una paradoja que no pasó desapercibida entre quienes siguen la prensa del corazón española. La periodista que había hecho carrera revelando lo que los palacios ocultan acababa respondiendo ante un juez por haber revelado algo que otra persona quería mantener oculto. La línea entre el interés público y la intromisión en la intimidad no es fija. Se negocia cada vez, en cada juicio, caso a caso. Y en este caso, la negoció una mujer que no tenía ningún aliado institucional. Solo sus abogados, su exmarido, y la determinación de no dejar que la historia se quedara solo con la versión que la dejaba como culpable. A finales de 2025, Genoveva Casanova ganó su juicio contra Lecturas, 175.000 euros, una rectificación obligada, una sentencia que le daba la razón sobre las fotos. No le devolvió lo que perdió la noche del 8 de noviembre de 2023. No le devolvió la posibilidad de entrar en una sala de Madrid sin que, en algún lugar, alguien recuerde las 14 fotografías. No le devolvió los 20 años de presencia discreta y coherente que esa portada redujo en pocas horas a una sola frase. No le devolvió el tipo de anonimato relativo que las personas de alta sociedad en España pueden mantener cuando deciden no vender su vida privada a las revistas. En enero de 2026 perdió su segunda demanda. Fue condenada en costas.
Federico X de Dinamarca lleva el trono desde el 14 de enero de 2024. Reina junto a Mary. Tiene 4 hijos. En ningún pronunciamiento oficial desde su proclamación ha mencionado el nombre de Genoveva Casanova. La paradoja que queda, cuando el ruido mediático finalmente se atenúa, es esta. La única persona de las dos que ha tenido que rendir cuentas públicamente en España es la que no tenía trono que proteger. La que sí lo tenía nunca dijo nada, y ese silencio no fue leído en ningún plató como una forma de culpa. En España se lleva décadas hablando de la cultura del trapo sucio, de los límites entre el interés público y la curiosidad pública, de lo que la prensa del corazón revela y lo que construye cuando revela. Cada cierto tiempo, un caso concentra todas esas preguntas de golpe. El de Genoveva Casanova fue uno de esos casos, no el más grave ni el más antiguo, pero sí uno de los más nítidos en su mecanismo. La fotografía casual, la revista que decide publicarla, el plató que la amplifica con hipótesis no probadas, la institución extranjera que guarda silencio y la mujer que se queda sola gestionando las consecuencias de algo que no eligió que ocurriera. Genoveva Casanova sigue viviendo en Madrid. Ha vuelto a la vida pública de forma gradual y discreta, en el mismo tono que siempre caracterizó su presencia antes del escándalo. En el documental sobre Cayetana de Alba emitido en 2026, habló de su suegra con afecto y con detalle. Dijo que la vio llorar muchísimas veces. No dijo nada de Federico. Si esta historia te ha hecho pensar en algo que no pensabas antes de empezarla, compártela con alguien que también debería verla. Suscríbete al canal para seguir explorando estas historias desde el otro lado de la portada. Y si quieres contarnos qué parte te ha llamado más la atención, los comentarios están abiertos.